Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este taller de hermenéutica bíblica. Gracias, interpretación bíblica, perdón. Gracias por acompañarnos. Gracias en el lugar donde usted se encuentre hoy en esta noche. En cualquier país que usted se encuentre, bienvenidos. Somos la Iglesia de Cristo, una familia de Dios, una familia inspirada en el amor de Dios para servir. Así que usted está bienvenido a este lugar. Gracias por acompañarnos. Hoy pues ya son las 7:07, así que comenzamos nosotros en esta magno evento donde nuestro hermano John James González estará impartiéndonos este taller de interpretación bíblica, y comenzamos nosotros con una oración dándole gracias a nuestro Padre pues por todo lo que Él permite en nuestra vida, por todo lo que Él hace en nuestra vida y por todo lo que Él intenta que nosotros aprendemos en esta noche. Así que le decimos gracias, Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de alabarte, de glorificar tu santo nombre. Gracias por este momento que tú nos permites de poder reunirnos como iglesias. En cualquier lugar tú ves que estamos en diferentes países en el cual nosotros nos encontramos, aquí en Honduras y en otros lugares, pero gracias por este momento que nos permite para poder aprender a interpretar tu palabra, que nosotros seamos personas, hombres y mujeres diferentes, de tal manera pues que podamos ayudar a otras personas sirviéndote y sirviéndoles a ellos. Gracias te damos nosotros por este momento, por poner en la mente y en el corazón de tu hijo John James González el deseo de poder mostrarnos esa forma de interpretar tus escrituras, tu palabra. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos por comenzado este taller de interpretación bíblica. John James González, es oportunidad pues para comenzar en esta noche. Vamos a hacer una situación. La situación es que vamos a estar dando nosotros del inicio hasta que nuestro hermano John James finalice, y al final nosotros vamos a tener todas las preguntas. Así que, hermano y hermana, si usted tiene alguna pregunta, anótela, porque al final nosotros vamos a hacer el despeje de dudas, el despeje de cualquier inquietud que usted tenga. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. Así que, hermano John James González, su oportunidad. Gracias, hermano Edwin. Bueno, y Dios los bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Yo sé que para muchos es tardísimo. En el caso de Fernanda, yo sé que es tardísimo. Pero bueno, no, gracias por estar acá, y que todo sea para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a iniciar con como decía nuestro hermano Edwin hace un momento, con nuestro taller de principios de interpretación bíblica. Y quiero que no confundamos eso de la interpretación bíblica con la hermenéutica. Y ya ahorita en un momento les voy a decir por qué. Ok, entonces, primero que todo quiero que hablemos acerca de las preconcepciones y las enseñanzas previas que nosotros traemos. Y eso es porque generalmente nosotros tenemos ya ideas preconcebidas en nuestra cabeza. Entonces, nosotros ya venimos entendiendo alguna cosa, y para nosotros es supremamente difícil poder cambiarlo, porque nosotros tenemos esquemas mentales, ya hemos hecho un andamiaje mental que me dice a mí dónde tiene que ir cada cosa y cómo se llama cada cosa. Y después, para yo empezar a cambiarla, va a ser un poco difícil. Yo entiendo que ahorita en este momento esto es una reunión, se me cambió, esto es una reunión, ya les estoy mostrando yo toda la presentación a ustedes. Ok, yo sé que en este momento somos un grupo que es interdenominacional, habemos personas de diferentes tipos de iglesias, diferentes tipos de denominaciones, y no quiero que se sientan ofendidos ninguno con nada de lo que yo pueda decir. Realmente nada de lo que yo voy a decir es para atacar alguna religión, para atacar alguna iglesia, ni nada por el estilo. Lo único que vamos a hacer es aprender a hacer una interpretación un poquito más limpia de la Biblia, y para eso pues necesitamos dañar algunos de los pensamientos preconcebidos que nosotros tenemos. Ahora, lo que vamos a estar haciendo durante estos 4 viernes, es importante que ustedes tengan su corazón y su mente abierta a recibir cualquier tipo de cambio que venga. Yo no voy a hacer proselitismo con ustedes, no es la idea hacer proselitismo, no es la idea tampoco cambiar su pensamiento y que su pensamiento sea como el mío, sino que lo importante aquí es que nosotros sepamos utilizar las herramientas de la mejor manera para poder hacer una buena interpretación de la Biblia. Entonces, ya hablando después de esto,
yo quisiera contarles a ustedes que el intérprete bíblico es más como una especie de artista. Yo quiero que se queden ustedes con esa frase. El intérprete bíblico es una especie de artista. ¿Por qué? Porque los artistas, pues bueno, generalmente los artistas tienen, ellos tienen su lienzo y empiezan a dibujar y empiezan a mirar qué quieren transmitir, cómo pintarlo, tienen que mirar el entorno, tienen que cuidarse de no chorrear la pintura, tienen que cuidar muchísimos aspectos. El intérprete bíblico tiene que cuidar también demasiados aspectos. Uno tiene que entrar al texto, tiene que hacer una lectura sin preconcepciones del texto. Y por ponerles un pequeño ejemplo, ok, no sé si entre nosotros haya católicos, si hay católicos, yo les voy a pedir mis excusas, porque no es por atacarlos, pero por ejemplo, si a mí me preguntan acerca de, qué sé yo, vamos a ver, sobre las estatuas de yeso. Vamos a hablar acerca de los santos y de las estatuas de yeso. Entonces, si yo soy católico, voy a entrar buscando el texto directamente donde sí me apruebe utilizar las estatuas. Yo voy a decir, mire que ellos sí lo usaban, y voy y busco en la patrística y digo, mire que ellos utilizaban las imágenes y lo pintaban, y de esa manera que ellos enseñaban el evangelio. Pero si yo soy protestante, entonces voy a buscar textos que hablen acerca de no utilizarlas, acerca de la adoración, acerca de la idolatría, y entonces siempre yo, generalmente cuando entro a la Biblia, no entro buscando una respuesta de la Biblia, o sea, no ando buscando lo que me dice la Biblia, sino lo que yo quiero oír de la Biblia. Y eso es lo que no podemos hacer. A eso es a lo que más le tenemos que huir, porque nosotros no tenemos que entrar a la Biblia a buscar algo que defienda mi postura, sino que yo tengo que entrar a la Biblia sin posturas preconcebidas, a ver qué es lo que dice la Biblia, a extraer lo que dice la Biblia. Entonces, creo que eso lo vamos a tocar más adelante, pero quiero que lo tengan en mente. Cuando nosotros hacemos exégesis, es que extraemos contenido de la Biblia, y cuando hacemos eisegesis es que yo le meto mi idea a la Biblia. Y eso viene de dos conceptos diferentes, que exégesis es de extraer en griego, perdón, bueno, de extraer no, sino de sacar algo, una enseñanza, y la eis quiere decir en o dentro, y entonces es que da la alusión de que yo a esa exégesis le estoy metiendo algo. En vez de sacar el resultado que me está dando la Biblia, yo le estoy metiendo algo, le meto mi idea y lo apoyo con textos bíblicos. Casi todos nosotros hacemos eisegesis en lugar de exégesis. Porque a mí me dicen, bueno, predique sobre el amor a los demás, y entonces yo me voy y busco temas que solamente digan amor, pero yo voy y le meto mi idea, sin mirar qué es lo que me está diciendo el contexto de la Biblia. Y puede que yo esté hablando acerca del amor a los demás, pero entonces yo me pongo a hablar sobre el amor en la pareja, digamos, pero no me está hablando del amor marital, sino que me está hablando del amor fraternal. Pero yo estoy metiendo mi idea. Eso es muy, muy necesario, que nosotros dejemos esas preconcepciones aparte para poder tener o poder hacer una muy buena interpretación de la Biblia. Entonces, como les decía, el intérprete bíblico es más como un artista, y quiero contarles una historia acerca de un rey que estaba buscando la paz perfecta. Entonces, este rey quería que le pintaran un cuadro que retratara la paz perfecta, que le mostrara algo que lo hiciera sentir paz. Entonces, se reunieron muchos pintores en ese reino, y entre los muchos cuadros que pintaron estos pintores, pues solamente hubo dos cuadros que le gustaron. Y el primer cuadro era un cuadro donde habían unas montañas hermosas, nevadas en el fondo, había una casita, había una persona sentada en el pórtico de esa casita, tenía un cafecito en la mano, le salía el vaporcito del café, y él estaba sentado en su silla mirando esas montañas. Creo que eso sería la paz perfecta para todos nosotros, estar en un lugar así, por lo menos a mí que me gusta el frío, ¿no? Pero el rey escogió otro cuadro también, y ese cuadro tenía unas montañas escarpadas, era una piedra supremamente dura, había una tormenta, se veían rayos de fondo, se veía un río grandísimo, súper crecido, con una cascada violenta que estaba cayendo y estaba haciendo estragos hacia abajo. Y la gente se quedó mirando, y porque el rey escogió esa pintura. Sí, pues, claramente la pintura del señor sentado tomando café sí transmite paz, pero la otra antes genera estrés. Resulta que el rey había visto
que detrás de esa cascada había, en esa roca rígida, había una pequeña hendidura. Y en esa hendidura había un arbustico chiquito que estaba creciendo, y en ese arbustico había un nido de un pájaro que estaba cantando. Entonces, cuando le preguntaron al rey cuáles seleccionaba él seleccionó la pintura donde estaba el nido de pájaro y explicó que la paz no es solamente no tener problemas ni estar tranquilo, sino que la paz es buscar la tranquilidad y tener el corazón tranquilo aún en medio de los problemas y de las dificultades. Y por eso ese cuadro retrataba la paz perfecta. Y así es como tenemos que ser nosotros cuando nos enfrentamos a la Biblia. Usted puede ver el Salmo 137 y ver cómo una parte del Salmo dice, y bendito sea el que estrellare tus niños contra la peña. Y uno dice, o sea, ¿en qué cabeza cae que bendita sea la persona que agarre un bebé y lo estrelle contra una piedra y lo reviente? ¿En qué cabeza cabe eso? Y muchas veces uno puede decir, entonces Dios no era tan bueno realmente, ese Dios del Antiguo Testamento, eso mataba un poco de gente, ese Dios no era bueno, ese no es mi Dios, ese no es el Dios que me representa. Y es que nosotros no hacemos análisis del texto. Ahí es donde el intérprete bíblico tiene que entrar en medio de toda esa violencia y hacer un análisis tranquilo y bien hecho de la palabra de Dios. Entonces, ustedes aquí ven una lecturita que dice no puedo seguir y otra que dice no puedo seguir. Tú decides, ¿cierto? Ahí en la diapositiva. Entonces, después de esta pequeña introducción, quiero que hablemos sobre dos tipos de comunicación. Hay dos tipos de comunicación, es lo que tenemos nosotros. Una es la comunicación no verbal, por ejemplo, las señales. Si yo hago así, ¿qué entiendes, Ivonne? Si yo hago así. ¿Qué quiere decir eso? Cheque. ¿Tienes el Está de micrófono acuerdo. apagado? Está de acuerdo, exacto. Listo. Si yo hago así. ¿Qué es? Cualquiera. Que no visualiza bien la situación. Eso, estoy buscando algo, ¿cierto? Si, por ejemplo, me hace acordar de cuando mi mamá tenía visitas y yo hacía algo malo, entonces mi mamá solamente me decía, ya, ¿qué quería decir eso? Vas a ver. Espere y verá que se vaya la visita. Espere nomás que vaya la visita y las tiene conmigo. Y si yo hago así. Es como un espía, ¿cierto? Y entonces ya nosotros solamente vemos las posturas, vemos las señales, las expresiones, las miradas y nosotros entendemos todo sin decir una palabra. El lenguaje no verbal a nosotros nos enseña muchísimas cosas, nosotros lo podemos interpretar de muchas maneras. Tenemos la facilidad de interpretarlo. En cambio, con el lenguaje verbal nosotros tenemos algunos problemas. ¿Cuál es el lenguaje verbal? Se divide en dos formas o en dos tipos, y uno es el oral y el otro es el escrito. Bueno, cuando nosotros utilizamos el lenguaje oral, nosotros utilizamos acentos, tonos, expresamos sentimientos, expresamos emociones. Si yo digo, Caleb, ¿cómo está? ¿Qué estoy haciendo? Preguntando, ¿cierto? Y no estoy poniendo signos de interrogación, yo solamente estoy, Caleb, ¿cómo está? Ya todo el mundo sabe, le está preguntando. Si yo le digo, Caleb, ¿cómo está? Entonces yo no le estoy preguntando, sino que le estoy como afirmando, estoy teniendo un signo, como si le pusiera signos de admiración, ¿no? O sea, la entonación de las palabras a mí me dice de qué manera me están diciendo, si me están preguntando, si me están dando una orden, si me están hablando de muchas maneras. Porque nosotros usamos esos tonos, esos acentos y bueno, y todo esos, ¿cómo decirlo? Como esos, como esos ritmos vocales, sí, Caleb. Como agregados. Sí, algo así, para nosotros poder definir de qué manera me están diciendo las cosas, con esos acentos y esos tonos. Pero tenemos un gran problema con los escritos, y es que no tenemos signos de ortografía suficientes para nosotros poder reconocer la manera en la que están escritas las cosas. Provecho. ¿Sí, Ivonne?
¿Me decías, Ivonne? No, yo no. Ah, ok. Entonces, hay otro problema que tenemos nosotros entre la escritura hebrea y griega del Antiguo y del Nuevo Testamento hasta nuestro día, y es que el último libro de la Biblia a finales del siglo I, en el año 95. De allá a acá han pasado casi 2000 años. Entonces hay un vacío cultural inmenso que para nosotros es difícil entenderlo, y mucho más teniendo en cuenta que idiomas como el griego koiné, por ejemplo, y el hebreo bíblico son lenguas que murieron en algún momento y tuvieron que ser revividas para poder entender lo que decía. Entonces, son mucho más grandes los baches culturales que hay ahí. Ahora, si yo le pregunto a Caleb, dígame, ¿qué entiende usted de esa imagen que dice no puedo seguir, tú decides? ¿Qué entiende usted con esa imagen? Pues puedo entender que una coma puede hacer una gran diferencia en una frase. Exacto. Gracias, Caleb. Porque la primera dice, es una persona que está derrotada y dice no puedo seguir, y la otra persona con la misma frase está diciendo sí lo puedo hacer. Está como si alguien le estuviera diciendo no lo va a poder hacer, y él dice no, puedo seguir. O sea, yo sí lo voy a hacer. Sin embargo, si nosotros tenemos en cuenta que los signos de ortografía existen hasta hace muy poco, o sea, no existen hace 2000 años, ustedes se imaginan cómo está escrito, por ejemplo, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. No sé si ustedes saben, el Nuevo Testamento se escribía, inicialmente fue escrito en letras unciales, le llamaban unciales porque eran del tamaño de la uña, o sea, eran letras grandísimas y no habían espacios, o sea, no era que dijera no puedo seguir, sino que decían no puedo seguir. O sea, era todo pegado, todas las palabras estaban pegadas. Y cuando un lingüista analiza los papiros y analiza los pergaminos del Nuevo o del Antiguo Testamento, tienen que saber, así como nosotros manejamos el español, que si vemos que dice no puedo seguir, entonces decimos, no, esto es no puedo seguir. Pero ¿cómo sé yo si lleva o no lleva una coma? Si es que no puede seguir o que no puedo seguir. Eso lo tienen que hacer los lingüistas. Entonces, ahora sí están empezando a darse cuenta cuál es el problema de la comunicación escrita, ¿cierto? Entonces, después de eso, vamos a conocer entonces, esto se me fue muy adelante. Vamos a ver entonces, ok, listo, figuras del lenguaje. Durante este viernes y el próximo viernes vamos a estar viendo las figuras literarias. Vamos a conocer un poco acerca de las figuras literarias y vamos a tener textos bíblicos para que nosotros podamos contrastarlo con estas figuras literarias. Y yo quisiera que ustedes, cada uno de ustedes, el que ustedes quieran ir, vayan buscando estos textos que hay aquí para que vayamos fluyendo un poquito más rápido y podamos tener mayor velocidad en el análisis de los textos. Y quería hablarles entonces de las figuras del lenguaje, y quiero que ustedes se mentalicen que es importante reconocer todas las figuras literarias cuando las vemos, cuando estamos leyendo la Biblia, para no equivocarnos. Porque ustedes se van a dar cuenta que de pronto hay algún texto que ustedes lo han interpretado mal y de pronto ustedes dicen, ok, era de esa manera y no como yo pensaba. Entonces hay una palabra que se llama eufemismo. Aquí está la definición, dice que se usa para evitar una frase tabú o para evitar una frase desagradable. Actualmente nosotros utilizamos eufemismos actualmente cuando queremos evitar que haya algo que no queremos nombrar, no sé, como por ejemplo, nosotros decimos, bueno, todos aquí somos adultos, ¿no? Creo que el más pequeño es Caleb, entonces no quiero que se me vayan a escandalizar con lo que voy a decir, pero un eufemismo es que nosotros decimos, voy a hacer el amor, ¿cierto? Pero voy a hacer el amor no es hacer el amor realmente, es tener relaciones sexuales, solo que es que se escucha muy feo decir, voy a tener relaciones sexuales, entonces dice, no, voy a hacer el amor, hagamos el amor, en vez de decir, tengamos relaciones sexuales. Yo digo, voy a defecar, no, generalmente yo no digo voy a defecar, sino que digo voy al baño, ¿cierto? Ahorita ya salieron otras más como para niños, ¿no? ¿Del 1 o del 2? Entonces ya sé que del 1 es hacer chichi y del 2 es, pues del 2, ¿no? Es defecar. Pero eso es un eufemismo, entonces nosotros utilizamos esas frases bonitas
para no decir la palabra directa que nosotros queremos decir. De hecho, muchas veces nosotros decimos que los españoles son muy groseros, pero es que no son groseros. Lo que pasa es que ellos dicen las cosas por su nombre. Y para nosotros eso es una vulgaridad. Otro hermano, Sí. no está compartiendo la pantalla. No. Ahorita les comparto para los textos. Entonces, el otro es, por ejemplo, pasó a mejor vida. Hay gente que tiene mucho rollo con hablar de la muerte, por ejemplo, y entonces se utiliza ese eufemismo para decir, pasó a mejor vida esta persona. Entonces, esos son como ejemplos actuales de lo que nosotros utilizamos o de lo que nosotros llamamos eufemismo, o como utilizamos nosotros los eufemismos. Entonces quisiera que alguien me pueda leer Génesis capítulo 4, versículo 1. Uno solito, no se peleen. Dice 4:1. Génesis 4:1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versión Reina Valera. Amén, hermano, muchas gracias. Y dice, y conoció a Adán a Eva. ¿Será que no la conocía antes? Ya la había conocido, ¿cierto? Adán ya la había conocido en el huerto de Edén, pues ella le dio la manzana, bueno, el fruto, ¿no? No era una manzana, ella le dio el fruto, entonces ya la había conocido, ¿cierto? Claro, porque para nosotros el verbo conocer es de distinguir a una persona, de verla, de tener, o sea, yo tengo el gusto de conocerlos a ustedes, pero la Biblia utiliza este eufemismo para decir, para no decir, y Adán tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y nació Caín, ¿sí? Entonces es un eufemismo. A ver, ¿quién tiene Jueces 3:24 y Samuel, primero libro de Samuel 24, 3 al 4? Jueces 3:24. Sí. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Gracias, hermana. ¿Y quién tiene primer libro de Samuel, capítulo 24, 3 al 4? Amén. Sí, hermana. Y primera de Samuel 24, 3. Sí. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Amén, hermana, muchas gracias. ¿Qué creen ustedes que quiere decir cuando dice que se cubrió los pies? La lectura que hizo la hermana Flora decía que se había cubierto los pies, y la lectura que hizo la hermana Egla también dice que Saúl entró a cubrirse los pies. ¿Qué es cubrirse los pies? Ha ido al baño. Sí, perdón. Que se cubrió. Es calzarse, se entiende, hermano, cubrirse los pies, calzarse. Ok, hermana Keila, gracias. Ha ido a defecar, en otras palabras. Exacto, María de los Ángeles, muchas gracias. Exacto, entró a defecar. Eso era lo que quería decir, cubrirse los pies. Y se utiliza ese eufemismo. Miren cómo un eufemismo a nosotros nos puede modificar la versión. Bueno, y no estamos hablando de una versión doctrinal, porque pues igual, si se puso los zapatos o estaba defecando, eso no nos cambia nada en la doctrina, pero es necesario que nosotros aprendamos a analizar todos esos eufemismos que tiene la Biblia, porque puede haber un eufemismo que sí nos modifique la doctrina. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere decir algo? ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a continuar y vamos a ver el siguiente texto. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 5. Amén. Dice, y David respondió al sacerdote y le dijo, ciertamente las mujeres no han sido vedadas como anteriormente. Cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros. Aunque haya sido un viaje profano, ¿cuántos más puros estarán sus cuerpos hoy? Gracias, Ivonne. Esa es de Nueva Versión Internacional, ¿cierto?
Ah, creo que sí. ¿Sí? Bueno, en Reina Valera utiliza la palabra, en vez de cuerpos, utiliza la palabra vasos. ¿Sí? Vasos. Dice que sus vasos son santos. Entonces, resulta que esa historia, de pronto para el que no la conozca bien, cuando David estaba huyendo de Saúl, llegó hasta el lugar donde estaba el tabernáculo y él se quería comer los panes de la proposición y le dijo al sacerdote, pero el sacerdote le dijo que no se los podía dar, pues todos sabemos para quiénes eran esos panes. Pero le dijo que la única condición que le ponía era que los vasos de sus guerreros estuvieran limpios y que fueran santos. ¿A qué se refiere con vasos? O bueno, cuerpos, lo traduce la Nueva Versión Internacional. Y quiero que miremos otro texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4. No sé si de pronto han notado que cuando yo hablé de Samuel dije primero de Samuel y ahorita que hablo de una carta digo primera de Samuel. Y no es porque el libro sea masculino y la carta sea femenina. O sea, no porque Samuel sea masculino y primera de Tesalonicenses, sino porque Samuel es un libro, entonces se dice primer libro. Y la carta sí es una carta, entonces ahí sí decimos primera. Entonces siempre siempre hacemos lo mismo, ¿no? Siempre decimos primera de Samuel, pero no es una carta, sino un libro, es un detallito nomás. ¿Quién tiene ahí primera de Tesalonicenses 4:4? Amén. Sí, hermana. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Okay. Muchas gracias, hermana. Mire que la Nueva Versión Internacional, para ese mismo texto de primera de Tesalonicenses 4:4, dice cuerpo. Que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad. En cambio, Reina Valera dice que cada uno tenga su propia esposa en santidad. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la Nueva Versión Internacional o a la Reina Valera? Ok, entonces ahora vamos a desenmarañar todo esto. Y aquí yo quiero darles a ustedes unos tipsitos, espero que haya traído cuaderno y lápiz los que... porque les voy a dar unas herramientas. Yo sé que muchos de nosotros no tenemos la capacidad de ir a una escuela bíblica, estudiar teología y todas esas cosas, o no disponemos del tiempo para estar estudiando de manera autodidacta. Entonces les voy a dar unos tipsitos de cómo ustedes no tienen necesidad de saber griego y hebreo. De hecho, yo no sé mucho griego, a mí me va bien con el hebreo, pero no con el griego. De griego, muy poquito nociones ahí como para conversar nomás. Pero podemos hacer también una interpretación limpia del texto con las siguientes herramientas. Entonces, por eso dejé de compartir pantalla, porque quiero compartirles lo siguiente. En un momento, que creo que no me va a servir. Estoy compartiendo pantalla, ¿sí? No, estoy compartiendo. A ver. Ok. Tenemos esta herramienta que se llama Logos Calogos. Yo se las he recomendado a muchos de mis estudiantes del curso de hebreo, que es esta página que se llama Logos Calogos. Y aquí ustedes pueden encontrar los textos en griego. Obviamente, si ustedes le cambian aquí Antiguo Testamento y le ponen el libro, pues entonces se lo va a poner en hebreo y les va a decir, esta es una aplicación supremamente útil porque ustedes pueden hacer lo siguiente. Entonces tengo primera de Tesalonicenses 4:4 y yo quiero saber qué quiere decir esta palabra vaso, o bueno, aquí lo trata como esposa, ¿cierto? Aquí lo tiene como esposa. Entonces quiero saber de qué se trata eso, porque es que aquí me dice esposa y resulta que en el primer libro de Samuel 21:5 me lo trata como vaso. Entonces, ella me está obligando a comer. Vamos a ver de qué se trata. Ok, entonces vemos que esta palabra es esta misma. Es esta, esquevos. Esquevos. Y me la está traduciendo como utensilio aquí abajo. Ahora, si yo digo que cada uno de vosotros sepa tener su propio utensilio en santidad y honor, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿cierto? No tiene así como mucho sentido. Ahora, yo quiero que leamos ese mismo texto, pero que lo leamos con su contexto. Así es como se hace la interpretación bíblica. Obviamente nosotros estamos ahorita en principios de interpretación bíblica, y esto no es de principios, sino de interpretación bíblica avanzada. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, 4 y 5. Ahí vamos a tener un contexto más amplio, ¿cierto?
Dice desde el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces nos están hablando de fornicación, ¿cierto? Nos están hablando de fornicación. Ok. Entonces nosotros miramos esto y ustedes pueden darle clic aquí encima, ustedes le dan clic y los va a enviar a una página donde les va a decir cuál es la palabra, cuál es la pronunciación. Bueno, es que vos, ¿cierto? ¿Cuál es la pronunciación? Y les va a decir de dónde viene la derivación, el número de la palabra en la concordancia Strong. Les va a tocar descargar una concordancia que se llama Strong, la encuentran en internet. Ustedes solamente le meten este numerito allá a la concordancia y les va a decir de dónde viene, ¿sí? Es que vos, definición, vaso, vasija, implemento, equipo, aparato, específicamente la esposa como contribuyendo a la utilidad del esposo por Reina Valera. Si ustedes ven que dice aquí, definición en Reina Valera, bienes, esposa, lienzo, utensilio, vasija, vaso, me encontré con la palabra vaso. Resulta que en primer libro de Samuel también me decía vaso, ¿cierto? Ok, ya empezó a tomar sentido todo. Entonces, para yo hacer una muy buena exégesis, voy a utilizar ahora este otro, ¿sí? Yo también lo tengo en el celular. Se llama Greek New Testament Reader. No sé si lo pueden ver ahí. Entonces yo, por ejemplo, ahí está, y yo busco la palabra es que vos, aquí en mi lectura, y la toco, y me sale una lista de textos bíblicos donde está esa palabra es que vos, de la misma manera. Ok, ese también se puede descargar para computador. Bueno, descargar no, ustedes lo pueden buscar en línea. Ya se los muestro de nuevo. Ustedes lo pueden buscar ahí en línea con ese nombre. Y ahí está. Entonces lo tengo aquí seleccionado. Yo le puedo dar, por ejemplo, EAUTU. Y aquí me sale EAUTU y me dice qué es. Dice, es pronombre personal, genitivo, singular, masculino. Y dice, y bueno, y aquí de sí mismo, de ella misma. ¿Sí? Es como un himself, herself en inglés. Este sería el autu en griego. Ahora, si yo lo toco, es que vos, que es la palabra que yo quiero saber, me dice sustantivo acusativo, singular, neutro. Hay 23 apariciones y cada una de las apariciones está en este sector. Entonces, si yo busco Marcos capítulo 11, versículo 16, me va a estar hablando acerca de utensilios. Bueno, no lo vamos a hacer ahorita para pasar rápido. Me dice utensilios, todo sobre utensilios. Ahora, está hablando de un vaso, ¿cierto? Y si yo voy al texto del primer libro de Samuel 21:5 y me dice que si yo vaso lo ubico como pene, que es el eufemismo de pene, si yo digo vaso es pene, y yo lo pongo en el primer libro de Samuel y digo que el sacerdote le pidió a David que sus soldados tuvieran el vaso en santidad, o sea, que tuvieran su pene en santidad, la respuesta de David ahora sí me convence, porque dice, claro, desde antes de que saliéramos, no estuvieron con mujeres. ¿Sí ven cómo ahora sí calza la respuesta de David? De cómo así que tenían su vaso en santidad, no coincidía. Ahora, vamos a poner la palabra pene en la lectura de Primera de Tesalonicenses 4:4, y vamos a leerla desde el 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio pene en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿No les parece que queda mucho mejor? Y no como la esposa. ¿Por qué? ¿Cuál sería el error si nosotros lo trabajamos como esposa, como lo dice Reina Valera? Esperen un segundo. ¿Cuál sería el principal error en ese caso? Ok, el principal error en ese caso sería que si nosotros le damos lo decimos que es la esposa, entonces es el único texto regulatorio para la sexualidad marital en el Nuevo Testamento. Porque me está diciendo a mí que me aparte de las concupiscencias del pecado, pero que a la que debo controlar es a mi esposa, no a mí. ¿Sí se dan cuenta de ese texto? O sea, yo tengo que dejar, a ver,
La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Me tengo que apartar de fornicación y que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea, yo me tengo que apartar de la fornicación y tengo que cuidarla a ella. Tengo que tenerla en santidad y honor. ¿Qué tiene que ver? Si yo ya tengo esposa, ¿cómo puedo estar fornicando? Tendría que estar adulterando en tal caso. ¿O no les parece? Así es. Yo pienso, tal vez me ayuda acá porque realmente de la lectura que uno hace, así, ¿verdad? Superficialmente uno entendería, o yo lo que entendía de ese pasaje es que sí, ¿verdad? Apartarse de fornicación, pero cuando dice tener la esposa en santidad de honor, es que incluso las personas pueden tener esposas, pero no todo acto sexual dentro del matrimonio es un acto correcto, pues. Entonces yo entendía de que hay muchas cosas que no tenemos que hacer incluso con nuestra esposa. Exacto, Jacobo, ese es el punto, que si nosotros dejamos la palabra esposa dentro de ese texto, nos va a decir que, exacto, que hay actos sexuales que son, digámoslo de esa forma, impuros o no lícitos dentro del matrimonio. Entonces sería el único texto regulatorio de la Biblia que nos hable acerca del matrimonio. Y lamentablemente, pues ahí tendríamos un gran problema porque sería el único texto que nos dice, hay algunas cosas que pueden o que no pueden hacer dentro de su matrimonio y sin embargo ni siquiera nos especifica qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden. Entonces nos dejaría como en el aire. Pero sí es pene, lo que nos dice el texto es, aprendan a controlarse de manera sexual, aprendan a controlar su sexualidad, a tener control sexual, ya sea dentro del matrimonio cuando tenga su esposa o fuera del matrimonio si no tiene su esposa, porque también nos habla de fornicación. Entonces, apártese de la fornicación, si usted es soltero, y aprendan a tener a sus esposas o aprendan a tener su vaso, digámoslo así, en santidad, pero cuando tenga una esposa. Nos habla de la sexualidad en general, no nos habla solamente de la fornicación, porque sí tiene como un contraste, es conflictivo. Decir, hablar primero de fornicación y empezar a hablar de esposa, cuando los dos términos son diferentes, la fornicación y el adulterio. Bueno, entonces eso sería lo que nos hace a nosotros dudar acerca de este texto, precisamente porque tienen una confrontación entre el adulterio y la fornicación, y que bueno, sería el único texto que regula de manera marital o que regularía las relaciones sexuales en el matrimonio. Ok, vamos a seguir al siguiente. La siguiente figura es la hipérbole. Y la hipérbole es una exageración que puede ser negativa o que puede ser positiva. Me gustaría que alguien vaya buscando Números, capítulo 13, versículo 33. Pero antes yo quiero hacerles una adivinanza y quiero saber a ver quién me la responde. Si yo estoy en peligro de muerte y hay 3 puertas, en la primera hay un asesino, en la segunda hay un león que está muerto del hambre y en la tercera hay un incendio, ¿por cuál puerta debo irme? La del medio. La del medio. La del león. ¿Por qué? Porque está muerto. Excelente, muy bien, porque está muerto. Sin embargo, si ustedes le hacen esa adivinanza a un niño que no tiene mucho concepto de las hipérboles, el niño no va a saber por cuál irse, porque nosotros muchas veces decimos, yo estoy muerto del hambre, estoy muerto del frío, pero realmente no me estoy muriendo, no estoy muerto, ¿o sí? Entonces, nosotros muchas veces utilizamos hipérboles para hablar, exageramos cuando estamos hablando, pero es una figura del lenguaje. Ahora, ¿quién tiene Números 13:33? Amén. Sí, hermano. Dice la palabra de Dios, también vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Gracias, hermana Ruth. ¿Qué creen ustedes de ese texto? ¿Sí eran ellos como langostas? Pequeñitos, ¿no? ¿Creen ustedes que sí eran como langostas realmente? No eran. No, una langosta tiene un tamañito así, sí, a mucho. No es la langosta marina, ¿no? Realmente ellos hablaban de la langosta que es como un grillo, ¿no? Que es así grande, que se come los cultivos. Entonces ellos eran algo así y los otros entonces eran personas que tenían que 20 metros, 15 metros de alto, 20 metros de alto. ¿Creen ustedes realmente que sí eran personas así de grandotas? No, está utilizando una hipérbole.
está utilizando una hipérbole. Exageración, ¿no? Exacto, está utilizando una exageración. Y quiero que lo veamos desde la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros vemos desde el capítulo 13 que dice que Moisés escogió 12 espías, ¿cierto? Entre esos estaban Caleb y Josué, ¿cierto? Los otros 10 eran de las otras tribus. Pero sabemos que los 2 espías principales o los más valientes de ellos eran Caleb y Josué. Entonces resulta que cuando Caleb está dando su reporte en el versículo 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y mire lo que dice el 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, o sea, dijeron mentiras, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces estaban haciendo una exageración, estaban mintiendo porque no querían ir, tenían miedo. Si ustedes miran el capítulo 14, el título que pone Reina Valera dice, los israelitas se rebelan contra Dios, es decir que ellos realmente no querían entrar, no querían ir, y por eso empezaron a inventar cuentos, empezaron a decir mentiras para no ir, sencillamente para no ir. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay una hipérbole, hay una exageración, y no podemos tomarla como con el sentido literal. Yo no sé si ustedes han visto esas publicaciones que hacen en Facebook y aparece una persona parada al lado de un esqueleto que mide como unos 20 metros en una foto y pone una leyendita que arqueólogos han encontrado el esqueleto de Goliat y que yo no sé qué, y que Dios sí existe. No sé si ustedes han visto la publicación. A mí me causa gracia porque, aunque es una publicación que realmente quieren decir como que mire, Dios sí existe porque encontraron este esqueleto, bueno, eso es una mentira, y tampoco nosotros podemos estar predicando el evangelio a punta de mentiras. Porque realmente la Reina Valera da las medidas que tenía Goliat, y esas medidas en codos traducidas a metros son 3,5 metros. O sea que Goliat sí era grande, pero no era una persona de 20, 30 metros. No era así de grande. Sí eran personas muy altas, pero no eran gigantes de más de 5 metros. Entonces, estas cosas son las que debemos tener en cuenta nosotros al momento de nosotros hacer la interpretación de la palabra de Dios. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Figuras de animación. Tenemos 2, personificación y apóstrofe. Yo no sé si ustedes son como yo, que yo tuve problema porque para mí apóstrofe era la comita elevada que va encima de las palabras en inglés cuando denotan pertenencia de algo, ¿cierto? Para mí ese era apóstrofe, pero no, me vine a enterar después que se llama apóstrofo. Es ese cosito. Y apóstrofe es otra cosa. Entonces tenemos la personificación, por ejemplo, y la personificación, se me fue. Perdón, la personificación es atribuir características humanas a seres inanimados. Salmos 77:16. Alguien que me ayude con eso. Y para que vayan buscando también, porfa, Salmo 96:11 y otro que busque Apocalipsis 20. Dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y te temieron. Los abismos también se estremecieron. Muchas gracias, Alexia. Entonces dice, te vieron las aguas, oh Dios. ¿Las aguas tienen ojos? No. No, ¿cierto que no? No. Dice, las aguas te vieron y temieron. ¿A las aguas les da miedo? ¿Usted se imagina usted hirviendo un poquito de agua para un café y el agua saliéndose de la olla porque tiene miedo de que la quemen? O no dejándose tomar porque tiene miedo de que se la tomen. Eso. Entonces, eso se llama personificación y nosotros no podemos interpretarlo de esa manera. Muchas veces nosotros lo vemos de manera fantástica y decimos, las aguas te vieron, oh Dios, y las aguas te vieron y temieron. Y dicen, claro, el poder de Dios es tan grande que hasta el agua huye de él. No, esto es un poema.
Y tenemos que empezar a identificar esas cosas. Esto no es literal, no todo se puede interpretar de manera literal. El apóstrofe, Salmo 96, 11. ¿Quién lo tiene? ¿Qué es apóstrofe? Perdón, sí. El apóstrofe es interactuar con seres inanimados como si fueran personas. Y yo hablo mucho en apóstrofe generalmente. Yo peleo con las cosas. Cuando no me funciona el celular, yo empiezo a pelear con él. No, es que lo voy a botar, espera y verá que lo boto. Y le dio miedo, entonces ahora sí funcionó y cosas así. Es hablar con algo que es inanimado. ¿Quién tiene el Salmo 96, 11? Amén. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Ok, muchas gracias. Vemos cómo el salmista le está diciendo, alégrese en los cielos y brame la mar, ¿verdad? Y gócese la tierra y brame la mar. Entonces, les está diciendo, les estuviera diciendo, alégrense, pero realmente le está hablando a cosas inanimadas. Apocalipsis 23, 13. Yo pongo ahí atención y es porque nosotros no debemos interpretarlo todo de forma literal. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. ¿Quién lo tiene? Dice, Y el mar, sí, léalo, hermano. No hay problema. y el mar entregó los muertos que había en él, y los muertos y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ok, hermana, muchas gracias. Entonces, yo no sé si ustedes saben algo acerca de la mitología griega, pero la mitología griega le adjudicaba espíritus y le adjudicaba ninfas y le adjudicaba, dioses a todas las cosas existentes. Entonces, por ejemplo, si por aquí por Baxter pasa un río, entonces yo podría decir que en ese río de Baxter hay una ninfa, porque pues la ninfa es la que hace que el río corra. La ninfa es la dueña de toda la naturaleza que hay alrededor del río, de los árboles, de los pajaritos, de las ardillas. Los dioses igual, estaba Poseidón, que era el dios del mar, estaba Eolos, que era el dios del viento, estaba Ares, que era el dios de la guerra, ellos tenían diferentes dioses, diferentes deidades, digámoslo así, que gobernaba cada una de las cosas que había en el mundo. Y si nosotros interpretamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, diciendo el mar, la muerte y el Hades entregarán sus muertos, y lo interpretamos de manera literal, estamos teniendo un pensamiento idolátrico igual que el de los griegos. No estamos reconociendo que es sencillamente un apóstrofe o una personificación, no es una apóstrofe. No estamos reconociendo que es una personificación, porque realmente ni la muerte, ni el Hades, ni el mar tienen vida. Ellos no tienen vida. Sencillamente está diciendo que ellos albergan muchos muertos, y de hecho, si ustedes conocen la historia griega o el pensamiento griego que ellos tenían, por ejemplo, Yam, que es la manera en la que se llama al mar en hebreo, Yam también era el dios de la destrucción para los arameos. Y se creía que el mar se tragaba a la gente. En esa época ellos no viajaban en alta mar, ellos viajaban casi siempre a la orilla de la costa, o sea, ellos iban en barcos. Tenemos que meternos también en el contexto de ellos y saber que ellos no tenían barcos grandísimos, sino que sus barcos eran de mediana capacidad, eran muy pequeños, y que ellos no podían alejarse mucho de la orilla porque se podían perder, sus barcos iban a ser desbaratados por el oleaje. Entonces, ellos no lo hacían, era porque para ellos en el centro del mar había una criatura llamada Yam, que era el dios de la destrucción. De ahí viene el pensamiento de que hay muertos y el mar los va a devolver, que es Yam. También está Hades, que también era una personificación para los griegos. Hades era una persona que tenía un lugar donde llegaban los muertos. Y la muerte también tenía su propia personificación. De hecho, ustedes van a ver que muerte y Hades aparecen también montados en unos caballos al final de Apocalipsis, porque ellos eran personificados para los griegos, ellos eran personificados. Y recordemos que el Apocalipsis fue escrito para personas del imperio grecorromano que tenían influencia griega, grecorromana en su época. Entonces, es un error que nosotros lo interpretemos de manera literal, porque nos está hablando de una
personificación. Pero se nos está acabando el tiempo, entonces voy a hacerlo un poco más rápido. Sigue figuras de significado opuesto. Y tenemos sarcasmos e ironías. Esto no es fácil reconocerlo porque, pues, lamentablemente nosotros no hay un signo de sarcasmo que nosotros podamos reconocer en qué momentos está siendo sarcástico y en qué momentos no se está siendo sarcástico cuando nosotros leemos algo. Entonces quisiera que alguien lea Marcos capítulo 15, versículo 18. Amén, dice así. Comenzaron luego a saludarle. Salve, Rey de los judíos. Muchas gracias, Alexia. Y este es un claro sarcasmo. ¿O me van a decir que no es un sarcasmo? Salve, Rey de los judíos. Los soldados, ¿qué estaban haciendo con Jesús? Como humillándolo o burlándose de él. Exacto, Alexia, muchas gracias. Se estaban burlando de Jesús. Esto es un claro sarcasmo que tiene la Biblia. Para las personas que creen que la Biblia no tiene sarcasmos, bueno, pues déjenme decirle que sí tiene sarcasmos y ahí acabaron de leer uno. De manera sarcástica los soldados le dijeron a Jesús, salve, Rey de los judíos, pero no era porque creyeran que fuera un rey, sino porque se estaban burlando de él, así como dijo Alexia. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 8. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinésemos también juntamente con vosotros. Muchas gracias, hermano. ¿Notaron el sarcasmo en esa frase? Ya estáis saciados. Exacto. Ya estáis saciados, ya sois ricos. Es como si yo dijera, la iglesia de las Lomas, ya son los mejores, ya están reinando con Dios. Y después remato diciéndoles, ojalá estuvieran reinando con Dios para que nosotros también alcanzáramos ese reinado. Ahí está el sarcasmo. Les está diciendo a ellos, porque ellos creen que ellos ya alcanzaron, que ellos son una de las mejores iglesias que hay en ese momento. Creen que son los supercristianos. Y ese es el conflicto que tiene Pablo con los corintios en la primera carta de Corintios, y les dice, ok, ¿ya están saciados? O sea, ¿ya no tienen nada más por hacer? ¿Ya son ricos? ¿Ya son santos? ¿Ya están reinando? Ojalá estuvieran reinando. Ojalá estuvieran saciados. Ojalá fueran ricos. Y ahí entraríamos a ser parte nosotros también. Claro, sarcasmo. Primera de Corintios está llena de sarcasmos para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Otra, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 19. Preciso que entre vosotros haya disensión para que se hagan. Sí, hermana. Perdón. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Amén, hermana. ¿Quién en su sano juicio le dice a la iglesia que es necesario que hayan divisiones en la iglesia? ¿Usted cree que yo llegaría a la iglesia de las Lomas y le diría, claro que sí, hermano Alder, es necesario que se divida la iglesia? Hermano David, no se junte con el hermano Alder y armen iglesias aparte cada uno, porque es necesario que se divida la iglesia para que entre la división se manifiesten los que han de ser aprobados. Yo creo que sí se podría decir, porque yo como lo entiendo, qué es lo que está diciendo, o él está presuponiendo que en la iglesia obviamente no todos van a ser buenos, y que eso consecuentemente necesariamente va a traer disensión, ¿verdad? Sí. Porque como ya sabe que dentro de la iglesia no todos son buenos, entonces ya sabe que necesariamente va a ocurrir disensión. Así como yo lo estoy entendiendo. Muy bien, Jacobo. Y sí, yo pienso de la misma manera. Para mí, también
es necesario que en ocasiones la iglesia tenga un sacudoncito para saber qué personas están bien aferradas. Hacen la comparación con un árbol y que el fruto que está bien agarrado del árbol se queda y el que está débil pues se cae, ¿cierto? Sin embargo, en este texto no lo podemos aplicar de esa manera porque la teología paulina y mucho más en Primera de Corintios es una teología de la unidad. Si nosotros recordamos en el capítulo 1, Pablo empieza regañándolos y les dice, ¿cómo es posible que unos digan yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas? Si Cristo es uno mismo, no podemos estar divididos. En la misma carta les dice eso. Y después les dice en el capítulo 11, no, sí, divídanse porque es necesario que se dividan. Entonces, aquí lo que vemos es como este tipo de sarcasmo de Pablo, donde les dice, oiga, ya les acabé de decir que las divisiones no son buenas. Ahora, ¿quieren dividirse? Bueno, divídanse. Entonces, a ver qué va a pasar con ustedes. Porque ustedes me están diciendo, o ustedes dicen, es que Pablo fue el que me enseñó a mí, Apolos fue el que me enseñó a mí, Cefas, que es el mismo Pedro, fue el que me enseñó a mí. Sin embargo, les estoy diciendo, no se dividan, todos somos un cuerpo en Cristo. Les hace alusión, les dice que somos el cuerpo de Cristo, que somos partes diferentes del cuerpo, que nos unimos para formar un mismo cuerpo, para hacer un cuerpo perfecto. Y sin embargo, ellos siguen, porque ustedes ven que más adelante del versículo 19 en el capítulo 11, está hablando de la comunión, de cómo unos se adelantaban a tomar la cena, otros se embriagaban, que bueno, ese embriagaban, también ese embriagaban es una hipérbole, porque realmente ellos no se embriagaban. Para los que creen que no se tomaba vino en la época de Jesús, sí se tomaba vino. De hecho, la cena de Jesús, la cena de lo que nosotros llamamos jugo de uvas, fue con vino. Eso no fue jugo de uvas, eso fue vino fermentado, porque no era jugo de uvas, era vino fermentado. Póngase un jugo de uva recién hecho en Jerusalén, y a las 2 horas con el calor de Jerusalén, sin pasteurización, sin neveras, sin refrigeración, en 1 hora, puesta en un tazón de madera a la intemperie. ¿De qué manera lo va a encontrar en 1 hora? Pues ya lo va a encontrar fermentado. Sin embargo, ellos rendían su jugo de uva o su vino con agua, porque el agua también pues, era muy costoso para ellos también el vino. ¿Quién se podía emborrachar también? No se podían embriagar, realmente no se embriagaban, eso también es una hipérbole. Pero vemos ahí como que Pablo sigue insistiendo en que ellos están peleando, ellos están generando discusión, ellos están teniendo grupos aislados y se están dividiendo entre sí en la iglesia. Entonces Pablo les dice de esa manera. ¿Ok? Entonces, así es como se van a ver los que están aprobados. Entonces, hermano David tiene la mano levantada. Sí, tengo una consulta en relación a un texto bíblico que parece similar, pero quisiera saber si este texto bíblico es una consecuencia de lo que iba a acontecer o es que la palabra del Señor lo estaba indicando como que Él lo iba a provocar. Mateo capítulo 10, versículo 34-36. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No viene a traer paz, sino espada. Esta es la versión Reina Valera Internacional. Porque he venido, dice la escritura acá, a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos de cada cual serán su propia familia. Entonces la pregunta aquí, ¿es porque iba a ser consecuencia de lo que realmente el diario vivir, o es porque ya estaba predestinado que fuese así? Bueno, hermano, sí, cuando dice espada es sinónimo de división, ahí en el versículo 34, y dice el 35, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, contra su hija, contra su madre. Esto sería contrario, por ejemplo, al mandamiento que Jesús más enaltece, y es el mandamiento de honrar a padres y madres, ¿no? Esto también sería contrario en ese caso, decir, ok, no importa, divídanse, o vaya en contra de su padre y de su madre, y después dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa, pero
creo que el clímax viene en el versículo 37 cuando dice, el que no ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, más vendría siendo como una especie de metáfora. Está poniendo como una metáfora y está diciendo, ok, voy a hacer una división, o bueno, va a hacer una división, no. Voy a poner un ejemplo de una división. Si su esposa no lo quiere seguir a la iglesia, pues es mejor que no esté con ella y que esté conmigo. Si su papá no lo quiere seguir a la iglesia, es mejor que no esté con él y esté conmigo, cosas así por el estilo. Y pone como una metáfora y después le da la respuesta. En el versículo 37 ya le dice, el que no está conmigo, bueno, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. A cualquier cosa que usted ame más que a mí, no es digno de estar conmigo. Lo veo yo que es más como una especie de metáfora en ese caso. Gracias, hermano. Por nada, hermano. Y bueno, yo quiero ya terminar porque realmente estoy pasado el tiempo con esta diapositiva. Vamos a terminar. Y esta diapositiva es la de las figuras de comparación y vamos a hablar acerca del símil. El símil es una comparación entre dos términos. Y bueno, yo creo que aquí vamos a tener varios problemas con algunos porque este es un versículo sensible para algunos. Y es que Lucas capítulo 22, versículo 44, es muy conocido por todos, dice que el sudor de Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que estaba orando, dice que cayeron, que él sudó como grandes gotas de sangre. Entonces, uno se pone a analizar esto y uno dice, bueno, yo no he visto a la primera persona realmente que sude gotas de sangre, pero pues era Jesús, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Entonces, si uno se pone a mirar, sí, hay estudios que demuestran que se puede llorar o sudar sangre. Bueno, ahí lo dice, hay una enfermedad que se llama hematohidrosis, y es que uno tiene una presión tan grande por causa de estrés, por causa de una preocupación o algo así, algunos vasos sanguíneos se rompen, esa sangre pasa cerca de las glándulas sudoríparas y se mezclan con el sudor, y en el momento en el que usted suda también está sudando sangre, está sudando como aguasangre. Eso puede suceder, eso es un caso que pasa de 1 en 8 millones, creo que fue, sí, de 1 en 8 millones, y eso puede suceder y pudo haberle sucedido a Jesús. Yo no voy a decir que no pasó, realmente no voy a decir que no pasó, no quiero que nadie me queme en una hoguera, pero realmente el problema que veo yo en este texto, o lo que más conflicto me trae, es la palabra cómo. Eso es como una piedra en el zapato. Entonces, uno se da la tarea, ya les dije cómo poderlo hacer. Entonces yo me fui al texto original y dije, bueno, ¿cómo es esta palabra que ustedes ven aquí que dice Josei, esta comillita que hay aquí arribita que estoy tapando ahí, esa se llama espíritu fuerte, y ese espíritu se lee como una J. A mis estudiantes de hebreo les subí una definición acerca de eso, sobre la palabra Armagedón. Nosotros decimos Armagedón, pero empieza con esta comillita, con ese espíritu, que quiere decir Harmagedón, entonces siempre lo hemos estado pronunciando de mala manera. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Entonces, Josei, y Josei quiere decir cómo sí, cómo era, y así, es una comparación. Eso lo pueden buscar ustedes ahí en Logos Calogos. Y resulta que la palabra base que nos da este significado es la palabra Jos, que es un adverbio de comparación. Entonces, si dice que su sudor era como si fueran grandes gotas de sangre, entonces, ¿por qué el autor se dio a la tarea de escribir que era como si fueran grandes gotas de sangre, en lugar de decir Jesús sudó sangre? ¿Sí? Ese es lo que nos crea a nosotros el conflicto. Ahora, volvemos a lo mismo, esto es solamente un ejemplo. Nosotros de aquí no vamos a sacar una religión, o bueno, de pronto sí, alguien podrá sacar una iglesia que se llame Las Gotas de Sangre de Sudor de Jesús, qué sé yo, y que ese sea su texto base para hablar de la salvación, ¿sí? Sin embargo, esto no nos va a afectar en mucho. Sí, hermano David. Disculpe, esa expresión ahí, como grandes gotas de sangre, ¿podría tomarse como una hipérbole? Sí, hermano, también podría tomarse como una hipérbole. O sea, nos está poniendo un símil, ese como nos dice que es un símil, y ese que es grandes gotas de sangre se puede tomar como una hipérbole.
porque de pronto lo que el evangelista en este caso quería retratar era que Jesús estaba pasando por un sufrimiento supremamente grande, ¿sí? Y aparte de eso, también es un poco conflictivo analizar este texto, porque la única persona que nos muestra este caso o que tiene esta escena es Lucas. Es el único evangelista que tiene este texto. Ninguno de los otros evangelios sinópticos, que por ejemplo Marcos, Mateo y Lucas, se caracterizan porque tienen en común muchas de las fuentes relacionadas y tienen casi que los mismos relatos, solo que se diferencian de algunas cosas. En este caso, Lucas es el único que relata esto. Todos los evangelistas relatan el sufrimiento de Jesús en el monte de Getsemaní, excepto Lucas. Lucas dice que él sudó como grandes gotas de sangre. Entonces ahí ya tenemos, digámoslo así, que podemos decir que no es 100% cierto y que más bien preferiría yo pensar que Lucas lo que quería era retratar que Jesús de verdad estaba teniendo un sufrimiento. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, para que nos diga que realmente Jesús fue 100% hombre. Jesús era Dios, pero también fue 100% hombre, porque estaba a punto de pasar a un martirio, estaba a punto de sufrir. Y pues si yo soy Dios, ¿por qué me asusta la muerte? Realmente no me asusta la muerte, porque pues yo soy Dios, yo puedo sencillamente ordenarle a mi cuerpo no sentir dolor, puedo ordenarle a las personas no matarme, o puedo, qué sé yo, hacer cualquier, soy Dios. O sea, no tengo necesidad de tener tanta inteligencia si soy Dios para saber que yo puedo escapar de ese martirio. Pero Jesús, y lo que Lucas quiere retratar ahí, es que Jesús era 100% hombre y que por ser 100% hombre estaba pasando por ese sufrimiento como usted o yo hubiéramos podido pasar por ese mismo sufrimiento. Y ya para terminar, para no aburrirlos tanto, la última que tenemos para hoy es la metáfora, y hablamos hace un momento acerca de la metáfora. Y la metáfora es que sustituye un concepto por otro que sea semejante. Y tenemos aquí dos ejemplos. Bueno, y yo quería hablarles de otro, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos y yo les digo, yo le puedo decir a usted, la hermana Flora es una hija de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Y si le hacemos una prueba de ADN a la hermana Flora, ¿será que va a tener el ADN de Dios? ¿Cierto que no? Porque ni siquiera sabemos que, ni siquiera Dios tiene ADN, o no sabemos si tenga ADN, realmente lo desconocemos. Pero, esa metáfora de decir, yo soy hijo de Dios, no es que yo haya sido, no es que Dios me haya engendrado y que Dios y su esposa me hayan tenido y yo sea el hijo de Dios, no, sino que Dios me adoptó como su hijo. Entonces hace una similitud entre lo que yo soy y de la manera en la que Él me adopta, ¿cierto? Él sustituye se sustituye un concepto por otro. Y ahí tenía yo dos ejemplos, que esos dos ejemplos eran, yo soy el pan de vida y yo soy el buen pastor. ¿Jesús era un pan? ¿Jesús era un pan? No, cierto que no, era una persona. ¿Jesús era un pastor? No, era un carpintero. Pero él, en su comparación, dice, yo soy el pan de vida, o sea, yo soy el que les va a dar la vida eterna. Yo soy el buen pastor, yo soy como un pastor, ustedes son como unas ovejas, y yo soy el pastor que los cuida, que los protege y que está pendiente de ustedes. De eso se trata la metáfora. Mis queridos hermanos, bueno, hasta aquí llegamos hoy. Esperamos contar con ustedes para los siguientes viernes. Como les decía, vamos a tener la próxima semana, el próximo viernes, vamos a tener otras figuras que nos quedan haciendo falta, y de ahí en adelante nos vamos a meter directamente en cómo interpretar cada libro de la Biblia. Por ejemplo, ¿a qué género literario pertenece el Génesis? ¿A qué género literario pertenece el Apocalipsis? ¿Qué género literario es Mateo? ¿Cómo debo leerlo, Mateo? Si lo debo leer de manera literal, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, no sé, si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, algún aporte, y pues, el tiempo es de ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. Ahorita. Ok, listo. Lo siento. Es sobre lo de la hipérbole. Solamente le quería, ahorita no recuerdo el pasaje, pero seguramente usted lo conoce, donde Jesús dice
si no me equivoco, algo así como que si Gomorra y Sodoma y Gomorra hubieran visto los milagros que esta ciudad ha visto, ya tiempo se hubieran arrepentido. Algo así dice, ¿verdad? La pregunta es si, dado que usted conoce, ¿se ha considerado ese pasaje como una hipérbole o literal? Bueno, esa es la pregunta que me quería hacer. Bueno, si les soy sincero, no había contemplado ese texto, aunque yo creería que puede ser más literal que una hipérbole, porque en cuanto a la salvación y en cuanto al perdón de Dios, todo para nosotros parecería una hipérbole. Entonces, en ese caso, cuando Jesús les dice que si Sodoma y Gomorra, hasta Sodoma y Gomorra hubiera tenido más perdón del que tendría esta generación, porque ellos habían maltratado al Hijo del Hombre, lo está hablando de manera literal, les está diciendo, prácticamente que les está diciendo, ni siquiera ellos eran tan malos como ustedes. Ustedes están pisoteando la sangre del Hijo del Hombre, ustedes están haciendo algo realmente malo. Y por eso les dice que tendrían mucho más perdón que esta generación que estaba haciendo estas cosas. Entonces yo lo veo de una manera más literal. Quizás de pronto utiliza una hipérbole porque los está poniendo, es como si yo dijera hoy en día, no, pues tiene más perdón Osama Bin Laden que usted por esa mentira que dijo. Entonces uno dice, bueno, es que Osama Bin Laden mató un poco de gente y yo hasta ahora estoy diciendo una mentirita, pero es como similar como poner un ejemplo, a decirle, ok, sí, usted no se equivocó tan mal como Osama Bin Laden, pero igual está pecando. Y yo podría compararlo con lo siguiente, yo sé que muchas personas dicen, para los que no están en Honduras o no son de Honduras, aquí se maneja el lempira, que, bueno, vamos a ponerlo en dólares para que ustedes no se me confundan, pero comunes. Si yo me robo $1 o me robo $1,000, ¿qué es peor? Lo mismo, igual. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo y yo podría decirle a Caleb, si usted se quiere dedicar a robar, vaya, róbese un banco, porque si usted se va a robar una naranja en la tienda de la esquina, igual va a tener que pagar por esa naranja con Dios. En cambio, si usted se roba un banco, pues igual lo va a pagar, pero va a poder disfrutar un poquito aquí en la vida con la plata que robó, porque el pecado es el mismo, está al mismo nivel. Tanto robarme $1 como robarme $1,000,000 está al mismo nivel como tal. Entonces, pienso que va más como por ese lado, como decirles, ok, ustedes creen que ellos tienen un pecado muy elevado porque Dios mismo vino y los destruyó, sin embargo ustedes están teniendo un pecado similar, aunque no es tan llamativo, no es tan como tan fuerte a nuestros ojos, digámoslo así. Por ejemplo, yo no sé ustedes qué prefieren, yo no sé, por ejemplo, hermano Edwin, ¿usted qué prefiere? ¿Pegarle una cachetada a una mujer o matarla? Híjole, está difícil la pregunta. Bueno, teóricamente, pegarle una cachetada. Sí, o insultarla, digamos. O insultarla. Usted, o una persona. ¿Usted qué prefiere? ¿Insultar a una persona o matarla? Insultarla mejor. Insultarla. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, porque tenemos escalafones de pecado. Sin embargo, ante Dios, matarlo, insultarlo, es lo mismo. Tiene el mismo sesgo. Sí. Es exactamente igual. Sí, de hecho, una consultita. Sí. No es que más bien, de alguna manera, porque en varios versículos da a entender que es como si hubiera justamente mayor castigo a aquellos que han hecho pecados mucho más tremendos, porque Mateo 10:15, lo que leo el hermano, dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y no me acuerdo si era por Apocalipsis o no, en otro lado he escuchado también algo similar, ¿no? Que da a entender que, o sea, cuando uno es más perverso, por decir, va a tener mayor grado de sufrimiento, algo así. Claro que sí, María de los Ángeles, y perfecto. Me parece muy bien porque es similar a lo que sucede, digamos, cuando uno envía o cuando envían a la cárcel a un delincuente.
Entonces, por ejemplo, yo agarro a alguien robando y le digo, bueno, esta persona es robo menor cuantía, vamos a ponerlo solamente 1 año y eso es excarcelable. Pero resulta que él en ese robo sacó un arma y amenazó a la persona, entonces también le voy a poner porte ilegal de armas. Y resulta que a esa persona se le fue el tiro, le disparó, entonces también le voy a poner no solamente porte, sino porte y fabricación ilegal de armas, y aparte le voy a poner homicidio, bueno, no sé si en primer grado, no sé cómo será eso, pero entonces ahí le voy acumulando culpas. Y de la misma manera pasa con nosotros, con Dios, porque cuando nosotros vamos siendo cada vez más perversos, entonces ahí es donde entra que, digamos, una persona como Pablo Escobar va a tener un juicio mucho más elevado que nosotros, porque es que él tiene muchos pecados acumulados. Quizás nosotros tenemos acumulación de mentiras, y sin embargo, lo otro es que, bueno, realmente no tenemos una evidencia bíblica que nos diga que hay lugares específicos en el infierno donde en unos lugares va a haber más fuego que en otros, donde va a haber más calor, donde quizás usted lo van a dejar salir un ratico a ver el sol, y en otros usted va a estar entre su prisión siempre, otros lugares donde como en la cárcel usted va a tener que dormir en el piso y otros en su cama. O sea, no, la Biblia no nos retrata a nosotros perfección del infierno, sino que solamente nos dice que vamos a ir a un lugar que se llama estanque que arde con fuego y azufre, pero no nos dice si unos lugares van a estar más calientes que otros. Entonces, en síntesis, el sufrimiento va a ser el mismo para todos. Hermano David, tenía la mano levantada. Sí, por último, porque aquí, como ya había dicho al inicio, ¿verdad? Estamos estudiando todo esto y tiene que ver con la doctrina de otras denominaciones o incluso la Iglesia Católica. Lo que está hablando usted de la metáfora en relación a Jesús, el pan de vida. Para nosotros representa, si lo queremos tomar nosotros, como que Jesús nos sustenta, ¿verdad? En sentido espiritual, la Iglesia Católica la Iglesia Católica básicamente lo toma como una transustanciación, que literalmente se están comiendo el pan de Jesús, o sea, el cuerpo es el pan de Jesús. Entonces hay diferencia entre lo que nosotros creemos en el sentido espiritual versus lo que ellos creen de una manera literal. Exacto, hermano, muchas gracias por ese aporte, muy bueno, porque de hecho sí, hasta ahí hubo un concilio para saber si era transubstanciación o no, porque para nosotros es solamente una conmemoración, como lo dice en 1 Corintios, donde nosotros recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero hay religiones que creen que de verdad Jesús está en ese pan y que se están comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente. Solo quisiera hacer como 2 comentarios y bueno, viendo que no cierran todavía, ¿no? Sobre el pasaje que le mencionaba, sobre el pasaje que le mencionaba, realmente hay otro, creo que, por ejemplo, aquí el Mateo 11:23 dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, refiriéndose a Capernaum, habría permanecido hasta el día de hoy, dice, ¿ok? Lo que tal vez el comentario que quisiera hacer es que lo que tal vez uno nota que cuando la persona ya tiene como una creencia preestablecida, podría leer el pasaje de distinta manera. Entonces, le preguntaba a usted así como a primera vista, ¿cómo usted consideraba ese pasaje? Porque de ese pasaje depende como que una crítica que se le hace al cristianismo. Entonces hay gente que dice, mira, ser cristiano o no ser cristiano depende de las circunstancias. Okay. Si hubieras nacido hace 1000 años, no hubieras sido cristiano. Si hubieras nacido, entonces, porque naciste en Honduras, sos cristiano. Entonces hay quienes quisieran utilizar este pasaje para decir, mira, Sodoma y Gomorra, si hubiera nacido en el tiempo de Jesús, se hubiera salvado. Pues, ¿qué culpa tienen ellos de no haber nacido en el tiempo de Jesús? Dios está castigando injustamente a Sodoma y Gomorra. Entonces hay quienes que contestan diciendo que son hipérboles, que Jesús lo único que está haciendo ahí es como queriéndoles hacer ver a Capernaum en este caso, que el pecado es tan grande en ustedes, que eso es lo que le quiere hacer ver, ¿verdad? Muy grande el pecado en ustedes, entonces hace esta hipérbole comparándolo con Sodoma, pero no es literal, no es que Sodoma se perdió solo por haber existido en el tiempo equivocado. Entonces, eso es como el primer comentario que
quisiera hacer. Bueno, con eso me quedo. Gracias, Jacobo. Y sí, de hecho, bueno, yo comparto esa opinión porque, por ejemplo, nosotros, no sé si ustedes saben que nosotros somos cristianos, pero si no hay cristianos, por lo menos somos de religión católica o somos con el pensamiento cristiano en Latinoamérica, gracias a un hombre que se llamaba Carlos Martel, el Martillo Martel. No sé si ustedes hayan oído hablar de él. Resulta que él fue un hombre que detuvo la avanzada, se me olvida, bueno, ellos eran de Medio Oriente, no recuerdo cómo se llama esa religión, como islámicos, algo así, y ellos iban a apoderarse de España, y él fue el que los detuvo y él los devolvió. Entonces, si no hubiera sido por él, ellos se hubieran apoderado de España, posteriormente nos hubieran descubierto a nosotros y nosotros hubiéramos tenido la religión nuestra hubiera sido como la religión de Medio Oriente, probablemente. Entonces, debido a que nosotros fuimos conquistados por españoles y bueno, y que también en Europa en ese momento el cristianismo era muy fuerte, debido a que nosotros tenemos esa influencia europea, nosotros somos cristianos. Pero si a nosotros nos hubieran descubierto, por ejemplo, los chinos, los orientales, entonces nosotros seríamos budistas o tendríamos algún otro tipo de religión, porque de esa manera fue que entró la religión. De hecho, ellos empezaron a evangelizar las tribus indígenas que habían en América. Eso fue lo primero que ellos llegaron a hacer. Enviaron sacerdotes, enviaron evangelistas y empezaron a enseñar español por medio de la palabra de Dios. Por eso nosotros somos cristianos. O si no, probablemente tendríamos otra religión si nos hubiera descubierto algún otro país. Entonces, en ese caso, nosotros, bueno, contamos con la suerte de haber sido, de ser cristianos, de acuerdo a nuestras creencias. Y bueno, en cuanto a ese tema que nos decía Jacobo, me parece interesante el tema de la hipérbole. Sin embargo, bueno, yo podría creer que Lot también estaba haciendo su trabajo en Sodoma y Gomorra. De hecho, Lot dice que se sentaba a las puertas de la ciudad y en las puertas de la ciudad se sentaban exclusivamente los sabios de la ciudad a hablar sobre leyes, a hablar sobre sabiduría y todo eso, y Lot se sentaba en las puertas de la ciudad de Sodoma y de Gomorra me imagino que para enseñar podría ser. Entonces, pero bueno, me parece interesante y bueno, todas estas cosas que nosotros aprendemos también tenemos que ponerlas, analizarlas y mirar, analizarlas para poderlas aplicar también a los conocimientos que nosotros tenemos. No sé si alguien tiene algo más. Un comentario a lo último que dijo, hermano. Creo que no es una suerte, ¿no? Son designios de Dios, porque Dios es soberano. Y si Él ha permitido que nos conquisten los españoles en vez que nos conquisten los ingleses, por decir que para mí hubiera sido mejor, ¿no? Es por algo, ¿no? Nada está fuera de la mano de Dios. Entonces, Él ha permitido eso y no es suerte. Y si ha puesto a ese varón para que detenga a la religión árabe, cualquiera que sea, es porque el Señor así lo ha determinado. Amén. A los musulmanes, ya me acordé, eran los musulmanes los que venían. Y sí, efectivamente, Dios utiliza como herramientas muchas personas para cumplir con sus designios. Yo lo que quería dar a entender era que, por ejemplo, si no hubiera sido por eso, sino que nos hubiera descubierto otra persona, tendríamos otra religión. Entonces, en ese caso, también estaríamos como nosotros ubicados mal en la historia, pero no es mal ubicados en la historia, sino que, por ejemplo, hoy en día, la persona que no es cristiana, aun cuando sea japonés, cuando sea, bueno, de algún país donde no permitan la predicación del evangelio, no es cristiano porque no quiere, porque nosotros tenemos las herramientas para poder ser cristianos, realmente. Está el internet, los libros, están las Biblias, están los misioneros, hay muchísimas herramientas con las cuales nosotros podemos conocer el cristianismo. Un último comentario, disculpe, la tipología creo que se llama, que es esta de hacer como comparaciones entre distintos conceptos que se utilizan en la Biblia. No sé no sé si se conoce lo de la tipología, cabría dentro de esto de figuras de, por ejemplo, cuando dice
por decirlo así, que Jesús es el nuevo Adán, es como que está utilizando esta herramienta de tipología, de traer esta figura del Antiguo Testamento y hacerlo al nuevo. Hay varios como ejemplos, bueno, ahorita no los tengo en la mente, pero solamente quería como preguntarle, bueno, si estos que nos dio usted son como los exhaustivos, y si la tipología cabría dentro de estos o es otra categoría de otra cosa. Ese término no lo conozco, Jacobo, realmente, pero lo voy a estudiar y entonces hablamos el próximo viernes, el de tipología. No sé si de pronto se refiere a etimología, pero no estoy seguro. Entonces, bueno, lo voy a estudiar y sí, hermano. ¿O una analogía? ¿O analogía sería? O un símil. Tipos de Cristo, tal vez está queriendo decir, o sea, José era un tipo de Cristo, esa tipología. Bueno, aquí busqué la definición y dice la tipología o simbolismo tipológico es una forma cristiana de interpretación bíblica que posee el supuesto de que Dios anticipó la presencia de Cristo en las leyes, los acontecimientos del pueblo del Antiguo Testamento. Entonces aquí dice que es un tipo de interpretación bíblica. A una figura literaria, se refiere a las figuras literarias. Ok, Jacobo, bueno, más o menos comprendo. Y pienso yo que, bueno, según la teología del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, yo siento que en muchas ocasiones es un error que nosotros liguemos el Antiguo con el Nuevo, porque son dos momentos de la historia totalmente diferentes. Porque, de hecho, hay una brecha de 400 años que muchas veces nosotros no la identificamos y decimos que fue un silencio de Dios, pero durante esos 400 años hay lectura intertestamentaria. Los macabeos relatan muy bien eso. Todo lo que nos dice en qué momento se crearon las sinagogas, en qué momento se crearon los fariseos, cuál fue la utilidad de los fariseos y de las sinagogas, por qué dejaron de adorar en el templo de manera seguida y empezaron a adorar en las sinagogas y todo eso. Entonces sí hay como un rompimiento, hay un parteaguas en medio de los dos testamentos, que sería esa lectura o esa literatura, es la palabra, literatura intertestamentaria, que nos dice la utilidad. Por ejemplo, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento la utilidad de Dios hacia el hombre era de un cuidado y era una relación de manera vertical. La relación que tenía el pueblo de Israel con Dios era de manera vertical. Dios solamente daba órdenes. Dios les decía, hagan esto, hagan aquello, si no hacen esto, entonces los van a matar, les va a pasar esto, les va a pasar aquello. Ellos solamente tenían que obedecer. Pero en el Nuevo Testamento nosotros ya vemos una relación con Dios de manera horizontal, donde ya vino Jesús, se hizo hombre, es diferente, ¿sí? Él vive con nosotros, Él nos conoce a nosotros, vive lo mismo que nosotros tenemos que vivir, y ahora la relación que nosotros tenemos con Dios es una relación mucho más personal, mientras que antes en el Antiguo Testamento la relación con Dios estaba como sometida, digámoslo así, a un sacerdote, a una persona que estaba mucho más alto que yo de manera espiritual para poderse comunicar con Dios. Ahorita yo me puedo comunicar con Dios de manera personal, es una relación más horizontal. Entonces, ver a Jesús desde el Antiguo Testamento viviendo en cuerpos de otras personas, quiere decir que entonces Dios ha entrado muchas veces dentro de la historia y en ese momento Dios no fue efectivo para la historia, porque Él tuvo que venir a morir en una cruz para poder perfeccionar la salvación. Entonces Dios, digamos, si lo vemos mi hija tiene una Biblia donde le cuentan las historiecitas y entonces dicen, ok, y entonces, bueno, y José gobernó Egipto y toda la cosa porque de allí iba a salir la familia que iba a tener a Jesús como, sí, o sea, y después, entonces hablan, y este es Israel, y de allí nació su hijo, que su hijo fue Judá, y de Judá iba a salir el rey de los, y después hablan de David, y este fue el mejor rey de Israel, y de allí iba a salir la descendencia de Jesús, y cosas, y todo lo van ligando con Jesús, todo el Antiguo Testamento lo van ligando con Jesús. Sin embargo, Jesús no había entrado todavía en ese momento en la historia, o el Hijo, por lo menos, ¿no? Porque Jesús, pues, no. Pero el Hijo no había entrado en la historia, porque Dios estaba
eso tiene una forma de ver de dos maneras. El Dios del Antiguo Testamento es trascendente y el Dios del Nuevo Testamento es inmanente. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios estaba en su trono de gloria, Él estaba en los cielos, él prácticamente no se metía mucho, y en cambio el Dios del Nuevo Testamento es un Dios más inmanente, Él está detrás de todo lo que sucede. Nosotros le oramos a Dios para que Dios nos sane, nosotros le oramos a Dios para que acabe el coronavirus, nosotros le oramos a Dios para que me proteja, para que me ayude a buscar un trabajo. Los israelitas no lo hacían, ellos no lo veían de esa manera, era un Dios más trascendente, Él estaba allá en su trono de gloria, y lo que yo tenía que hacer era comportarme de acuerdo a las leyes y a las normas que tenía. Entonces, por eso siento que no hay cabida del Hijo en medio del Antiguo Testamento, aparte porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo Testamento. O sea, no es diferente en persona, no es que sean dioses diferentes, sino que la forma en la que se relatan los hechos del Dios del Antiguo Testamento, por ejemplo, usted ve un Dios en el Antiguo Testamento que es airado, un Dios que es guerrero, un Dios que castiga inmediatamente, mientras que en el Nuevo Testamento usted ve un Dios más amoroso, un Dios que es más un padre, un Dios que es más cuidador, que es más pastor. Entonces, es como las perspectivas en las que fueron escritos los libros, y por eso no le veo cabida al Hijo, que es el más amoroso de todos los seres de la Trinidad, no le veo tanta cabida en el Antiguo Testamento. Perdón, hermano, pero Dios no cambia y no ha cambiado nunca. Por lo tanto, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios, ¿no? Y es igual de amoroso que todos, porque no puede ser alguien más que otro. Entonces, creo que ahí, no sé, si es su perspectiva personal es diferente, ¿no? Pero creo que bien claro dice que todo apunta hacia Cristo. O sea, toda la Biblia está orientada y el tema principal es Cristo, que no se haya revelado como Cristo, porque en el Nuevo Testamento dice que Jesús ha venido a revelarnos, a darnos conocer al Padre. Entonces, obviamente los del Antiguo Testamento no podían conocer a Cristo porque no ha sido revelado, ni siquiera cuando se aparecía como ángel, ¿no? Como el ángel de Jehová. Entonces, no sé, eso yo quisiera que me aclare, porque yo creo que es un solo Dios, tiene las mismas características, no cambia, no ha cambiado nunca y no va a cambiar. Por lo tanto, todo lo que está en el Antiguo Testamento puede apuntar hacia el futuro, porque dice que todo lo que nos ha dado para conocer, para que conozcamos y sepamos. No sé si estoy equivocado. Sí, no, María, creo que entonces no me expliqué bien, porque lo que dije yo fue que es la perspectiva de los escritores bíblicos, porque de hecho, obviamente Dios no cambia. Por eso decía que no son dioses diferentes, son el mismo Dios, solo que es la perspectiva de los escritores, no la mía. Porque si nosotros vemos el Antiguo Testamento, nos muestra un Dios que es iracundo, un Dios que es vengador, que castiga al pueblo, que deja que pasen cosas en el pueblo, pero no es que Dios cambie, no es que Dios no sea amoroso, sino que es la perspectiva de los escritores. El escritor escribe con una perspectiva diferente de acuerdo a lo que él está viviendo. En ese momento a ellos les tocó vivir la deportación, les tocó vivir la esclavitud en Egipto, les tocó vivir problemas con los filisteos, con los pueblos cercanos, y obviamente la perspectiva es esa. Dios permite que nos pasen estas cosas, pero es más o menos como hacemos nosotros cuando nosotros nos quejamos porque somos latinoamericanos y decimos, nosotros fuimos saqueados, pobres de nosotros. Los españoles vinieron y acabaron con todo nuestro oro, acabaron con nuestra religión, acabaron con nuestras ciudades, con nuestros imperios que habían aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, y pobres de nosotros. Bueno, nosotros siempre nos hacemos las víctimas, pero realmente no decimos en qué estamos fallando nosotros. No es que pobrecitos porque hace 500 años vinieron y nos saquearon y entonces pobrecito James, por eso es que yo no quiero salir adelante, porque es que a mí vinieron y me saquearon hace 500 años, cuando eso ni siquiera me pertenecía a mí. Entonces es más lo que yo hago. Y veo que los escritores bíblicos lo ven desde ese punto de vista, desde que ellos lo ven más como que lo que estaba sucediendo en ese momento, que el cambio que ellos mismos pudieran haber hecho o generado por el pueblo. Si ustedes miran, por ejemplo, los profetas están continuamente siempre denunciando el mal y le dicen al pueblo cambie, 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 porque el pueblo no daba señas de querer cambiar. Dios los castigaba y ellos seguían igual.
Si ustedes miran el libro de Jueces, es un círculo vicioso donde el pueblo peca, se levanta, los invaden los extranjeros, matan un poco de gente, Dios levanta a un juez, el juez los libera, el juez les ayuda, el juez los hace seguir a Dios, ellos siguen a Dios, se muere el juez y otra vez se van en pos de los dioses ajenos, otra vez vuelve otra vez el círculo de violencia hasta que ellos claman a Dios y Dios levanta a un juez y así se la pasan. Es un círculo vicioso donde ellos pecan deliberadamente, se arrepienten, Dios los salva, se olvidan de Dios, vuelven y pecan y se arrepienten y vuelven y Dios los salva. Similar a lo que es nuestra vida. Así, de estar pecando, arrepintiéndonos, pidiéndole a Dios, Dios siempre con nosotros amoroso, es más o menos eso. Y creo que esa era la perspectiva que tenían en el Antiguo Testamento. Perdón, de todas maneras, toda la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo y el autor principal es él, es único, ¿no? Entonces que la forma como lo hayan hecho es diferente, en el contexto es diferente, no sé, de todas maneras creo que hay una unidad en toda la Biblia y eso es lo que no tenemos que perder. Yo solamente quiero aclarar algo sobre lo de la tipología, que según entiendo la de la tipología no es que se está diciendo que Jesús estaba en el Antiguo Testamento, sino que la tipología es como que hay ciertos elementos del Antiguo Testamento que son símbolos de lo que iba a venir. Por ejemplo, se utiliza el diluvio de Noé como un símbolo del bautismo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, bueno, a Jesús se utiliza como, bueno, el cordero se utiliza como un símbolo de Jesús, ¿verdad? El sacrificio, varias cosas que se van como rescatando y se está diciendo esto que estaba antes escrito era un tipo de lo que habría de venir. Entonces, solamente esa mención. Bueno, muchachos, tenemos las 8:45, nos hemos pasado 15 minutos y ha sido muy enriquecedor cada una de las presentaciones que han tenido. Gracias, hermano James, gracias, hermana María, gracias, hermano Jacobo, hermano David y todos los que han participado pues, en este número de preguntas y inquietudes que han tenido. Sí, gracias a Dios, la unidad de la Biblia no se discute. Sabemos pues que a través de la inmanencia del inmanente que es Dios en el Nuevo Testamento, nosotros cuando hemos tratado de comparar el Antiguo Testamento, de sacar enseñanzas del Antiguo Testamento, miramos esa inmanencia que ponemos a Moisés como figura de Jesús y etcétera. Muchas situaciones que nosotros manejamos para no seguir nosotros avanzando en el mismo asunto. Hermanos, no les quito más el sueño a ustedes que están de un horario bastante diferente a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos nosotros el día viernes. Sí. Hoy, bueno, porque ha estado muy bueno las conversaciones que han tenido ustedes, nos hemos pasado del tiempo, pero bueno, los esperamos nosotros el viernes a las 7 y esperamos pues con la ayuda de Dios que nos los preste el tiempo y la vida para poder estar aquí juntos y poder darle la gloria y honra y aprender más acerca de la interpretación bíblica. Nos vemos. Hasta la próxima, hermanos y hermanas. Que Dios me les bendiga. Gracias, James. Hasta luego, hermanos. Muchas gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias. A ustedes, gracias. Dios los bendiga.